Bienvenidos, soy la doctora Marisol Orellana. Este día veremos uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano y una forma fácil y rápida de conocer y aprender los 206 huesos que conforman el esqueleto humano. ¿En qué consiste el sistema óseo? Es un conjunto de estructuras rígidas que se unen mediante tejido conectivo para formar un armazón corporal. Entre sus funciones mencionamos la función locomotora y la función estructural. El aparato locomotor está conformado por el esqueleto o sistema óseo y el sistema muscular. La función de soporte, los huesos proveen un cuadro rígido que le da soporte a los músculos y tejidos blandos. La función de protección, acá los huesos forman varias cavidades, los cuales van a proteger los órganos internos de posibles traumatismos. El esqueleto humano se divide en dos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es aquel que está conformado por los huesos del cráneo, huesos de la columna y huesos de la parrilla costal. En total nos conforman 80 huesos. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores, incluyendo el hueso pélvico, y en total nos conforma 126 huesos. Tipos de huesos. Vemos en esta imagen los diferentes tipos de huesos: huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos sesamoideos. Cuando nos referimos a los huesos largos, se caracterizan, según su nombre, porque tienen forma alargada. Su parte media se denomina diáfisis y sus extremos epífisis. Actúan como palancas para el movimiento. Un ejemplo de ellos son el hueso fémur. Entre los huesos cortos, la característica es que son más o menos de forma cúbica. Como ven ustedes en la imagen, una vértebra tiene una similitud a un cubo. Entonces es un ejemplo de un hueso corto. Huesos planos. Los huesos planos tienen forma aplanada, actúan como protectores de órganos o también para la inserción de músculos. Un ejemplo de ellos, los huesos del cráneo. El esqueleto humano está formado por 206 huesos. Cuando nos referimos a un hueso, tenemos que saber que es todo tejido firme y resistente que forma parte del esqueleto, como habíamos mencionado. Son de forma variada, como vimos en los ejemplos anteriores, y cumplen varias funciones. El conjunto de ellos van a formar el esqueleto humano. El número total de huesos que posee el cuerpo humano varía de acuerdo a la edad, porque muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. El número total de huesos también varía por sus formas y por sus características. Tenemos que el hueso más grande del cuerpo humano se conoce como hueso fémur y el hueso más pequeño que se encuentra en el oído medio como estribo. Para hacer más comprensible el estudio del cuerpo humano, tenemos que dividirlo en cabeza, tronco y extremidades. En este momento vamos a hablar de los huesos del cráneo. Cuando nos referimos a los huesos del cráneo, como ustedes observan en la imagen, son 8 huesos que conforman una caja resistente para proteger el cerebro. Entre ellos podemos mencionar el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. También están los huesos de la cara, que en su total son 14, de los cuales podemos mencionar los más conocidos: el etmoides, el esfenoides y el hueso cigomático. Aunque cabe aclarar también que uno de los más importantes son los huesos maxilares, tanto maxilar superior como inferior, porque estos los utilizamos durante el proceso de masticación. Huesos del tórax o huesos del tronco. Aquí vamos a mencionar la clavícula y el omóplato porque sirven para el apoyo de las extremidades superiores. Las costillas. Las costillas son aquellas que nos van a proteger. Protegen a los pulmones formando una caja
en la cual sirve como una barrera protectora contra traumatismos. Las costillas se clasifican en 3 grupos: costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes. Como podemos ver nosotros en la imagen, costillas verdaderas se dividen en 7 pares, las falsas en 3 pares y las flotantes en 2 pares. Huesos de la columna vertebral. Las vértebras forman la columna vertebral y protegen a la médula espinal. También articulan con las costillas que acabamos de mencionar. Existe un grupo de huesos de la columna vertebral que se conocen como cervicales, que son 7 vértebras. Torácicas tenemos 12 vértebras, lumbares 5 vértebras, el hueso sacro y el coxis, que cada uno de ellos conforma un hueso. El hueso pélvico. El hueso pélvico, o llamada también la pelvis, está conformada por 3 partes que conocemos: el ilion, el isquion y el pubis, en donde se van a apoyar las extremidades inferiores. Extremidades superiores. Habíamos mencionado que la clavícula y el omóplato conformaban la articulación para el hombro, ¿verdad? Entonces, la clavícula y el omóplato en conjunto con el húmero conforman una articulación que es nuestro hombro. El húmero es un hueso que se encuentra en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo. Los huesos más pequeños que se encuentran en la muñeca se conocen como huesos carpianos y son 8. Están los metacarpianos, que están en la mano, y las falanges: falange distal, proximal y medial. Vemos en la imagen también de su derecha cuáles son los nombres de los huesos de la muñeca: trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Extremidades inferiores. Como observan ustedes, los huesos de la extremidad inferior, allí incluimos el hueso pélvico, que se articula con el fémur formando el hueso de la cadera. El fémur se encuentra en el muslo. La rótula, también llamada rodilla, es parte de esos huesos. La tibia y el peroné están en la pierna. A diferencia de los huesos de la mano, los huesos del pie se conocen como tarsos, que son 7 huesecillos que se articulan en el talón. Están los metatarsos, que están en el pie, y las falanges, igual que el anterior: falange distal, medial, proximal. Y con esto terminamos el tema. Espero haya sido de apoyo y de ayuda para estudiar la anatomía del sistema óseo. Hasta pronto.